El ser humano ha causado la extinción de innumerables especies animales. Nuestro planeta estaba lleno de animales gigantes antes de nuestro crecimiento como especie. Algunas de esas especies gigantescas, de la llamada megafauna, lograron sobrevivir a los seres humanos hasta hace muy poco tiempo. Por ejemplo, había mamuts cuando se construyeron las pirámides de Egipto. Había aves de 3 metros de altura al comienzo de la Edad Moderna. O había grandes carnívoros marsupiales poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Estas especies seguirían entre nosotros si no las hubiéramos extinguido, y hay quien sueña con recuperarlas mediante la ingeniería genética. Lo más seguro es que debamos despedirnos para siempre de ellas. Sin embargo, en este proceso de extinciones ha sucedido algo inesperado de lo que nos hemos dado cuenta recientemente. Algunas de esas especies que habíamos extinguido en la naturaleza salvaje han sobrevivido en forma de animales domésticos. Por ejemplo, el uro euroasiático, Bos primigenius, fue extinto en el siglo XVII. Sin embargo, los toros actuales, Bos taurus, son sus descendientes directos, aunque hayan sufrido cría selectiva por parte de los seres humanos. De la misma forma, a finales del siglo XIX, extinguimos al Equus ferus ferus, el caballo salvaje euroasiático o también conocido como tarpán, que es el antepasado de los actuales caballos, Equus ferus caballus. Es cierto que hay muchas poblaciones hoy de caballos asilvestrados, por ejemplo los baguales de la Patagonia, los mustang de Norteamérica o las razas salvajes de la península ibérica. Pero todos esos caballos, como decía, están asilvestrados, es decir, descienden de animales que en algún determinado momento sufrieron selección artificial humana. Algunas de esas razas, como las ibéricas, son razas rústicas, semisalvajes, y aunque sufrieron cría selectiva, nunca fueron estabuladas. El problema de estos caballos no es que no sean o que no sepan ser libres, sino que, por haber sido manipulados por el ser humano en un pasado, no nos tomamos en serio su libertad, no les consideramos salvajes, y su supervivencia es constantemente puesta en entredicho. Así como nadie considera que un perro asilvestrado sea un lobo, ni que deba de vivir en la naturaleza, nadie considera que un caballo asilvestrado sea un tarpán. De esta forma los estamos condenando a ser ganado. No concebimos que sean fauna salvaje, sino algo manipulado e insuficiente para esto. Pero hay una diferencia muy grande entre un perro y un caballo asilvestrado, puesto que los tarpanes se han extinguido y no tenemos más alternativas para sustituirlos que los propios caballos, mientras que en el caso de los perros asilvestrados están ocupando el nicho ecológico que debería de desempeñar el lobo, el cual, por suerte, no hemos extinguido. Además, muchas razas de caballos ferales son autóctonas de los territorios desde hace siglos o incluso milenios, y los ecosistemas donde habitan han coevolucionado con ellas. Cumplen un nicho ecológico único, creando pastos o como presa del lobo. La desaparición de los caballos ferales de Galicia, por ejemplo, haría tanto daño al ecosistema como la desaparición de los ciervos o de los jabalíes. Nuestras leyes no reconocen a los caballos ferales como fauna salvaje, sino como ganado, aunque vivan por cuenta propia y vivan integrados en los ecosistemas. Sin embargo, algunos conservacionistas han observado lo importantes que son estos caballos para los ecosistemas y reivindican su libertad. Es el caso de la etóloga equina Lucy Rees, una estudiosa de la conducta del caballo que desde hace décadas analiza las diferencias entre el comportamiento de los caballos domésticos y de los caballos ferales. De origen galés, Lucy Rees lleva 2 décadas en las montañas de Extremadura, donde ha liberado un grupo de caballos potoca a los que estudia diariamente. Los potoca de Lucy no sufren cría selectiva, no son alimentados ni protegidos de las enfermedades, del frío o de los depredadores. Y tras dar a luz a varias generaciones han comenzado a comportarse distinto. Como ya nadie captura a los sementales, las bandas y las manadas se organizan de manera autónoma. Los potocas de Lucy han reconquistado la autonomía plena. Son caballos totalmente salvajes. La labor de esta psicóloga de la conducta animal es comprender el proceso de feralización, es decir, de desdomesticación. Sus contribuciones a la etología equina destacan por sus teorías en torno a la estructura social de los caballos en libertad o a la relación
entre la cautividad y la agresividad de los sementales. ¿Qué debemos hacer con los caballos ferales? Si los protegemos allí donde sabemos que hubo tarpanes, ¿puede el ser humano reparar el daño que causó extinguiendo a esta especie? Cada vez más conservacionistas pensamos que sí, que quizás estos caballos son una gran oportunidad en la conservación de la naturaleza. Los conocimientos de Lucy Rees sobre el proceso de feralización de los caballos nos pueden ayudar a comprender mucho mejor esta gran oportunidad de salvar el hueco dejado por el tarpán. Vine hasta su refugio en las montañas para entrevistarla. Hoy vamos a hablar de los caballos ferales. Muy bien, estamos en mitad de la sierra, aquí en la zona de Piornal, en Extremadura. Una zona bastante remota y difícil de acceder. Hemos venido a visitar a la etóloga Lucy Rees, una experta en comportamiento equino. Es considerada habitualmente la Jane Goodall equina. Un título honorable, desde luego, por eso lo remarco. Y ella lleva trabajando más de una década con el caballo Potoca, una raza originaria del País Vasco, aquí en esta zona, analizando su comportamiento. Y queremos saber qué está haciendo, cuál es su visión de futuro para este territorio, qué es lo que quiere ella desarrollar aquí, para que otras personas interesadas, si conseguimos que este vídeo se difunda lo suficiente, tengan en cuenta esto que se está haciendo y cuál es el potencial de estas razas. Vamos a empezar por aquí. ¿Algo que quieres decir de ti, que a nivel biográfico o de lo que estás haciendo aquí, Lucy? No, quizá simplemente que acabé estudiando el caballo asilvestrado, el feral, podemos decir, para tener un poco más pista porque los caballos domésticos se comportan así, pero también porque al fondo soy etóloga. Me interesa el comportamiento en sí, cómo esto está adaptado al entorno o al nicho ecológico, ¿no? Ahora, lo que hizo fue experimentalmente empezar una población de caballos ferales y se puede pensar de una manera, son como aquellos en una isla, llegaban aquí por un naufragio. La zona no es infinita, está bastante grande, es 850 ahora hectáreas. Ahora es una isla, una pequeña Canaria, ¿no? Uh-huh. Pequeña Canaria. ¿Y por qué, Lucy, mucha gente piensa, y esto lo dirijo para un público general, en la psicología colectiva se considera que el caballo es una especie destinada a ser doméstica, que no es una especie apta para la supervivencia en el medio? Esta mañana hemos estado viendo que hay muchas funciones ecológicas que desempeña el caballo, ahora las vamos a hablar, pero además tú estás trabajando con esta raza, el caballo Potoca, como he dicho, originario del País Vasco, que se caracteriza por su capacidad, por su rusticidad y su capacidad de sobrevivir. Lucy, tú no estás empleando métodos contra los parásitos. Cuéntanos qué estás haciendo con los Potocas. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre estos caballos con los que tú estás trabajando y un caballo doméstico? ¿Por qué estos caballos podemos considerar que son salvajes? Bueno, una cosa es la raza. La genética del Potoca dice que tiene nada o muy poco domesticación. Por si acaso, cuando hicieron la raza y empezaron a decir esto no, esto es la raza pura, lo que hicieron fue enviar el ADN para análisis. Bueno, hay miles de maneras de
analizar ADN, pero el equipo que le enviaron fueron especialistas precisamente en el cambio genético que ves entre una raza salvaje y su paralelo doméstico. Ahora hicieron este tipo de análisis, porque es el tipo de análisis que hacen. Y lo que descubrieron que les asustó es que no es de verdad una raza muy doméstica. Y en el comportamiento yo he encontrado esto, no tanto en estos, porque no hago nada con ellos. Bueno, los observo, hago notas, pero meterme en ellos, no. Ahora no desparasito, si tienen una herida, yo lo miro y mi póliza tiene que ser pura y dura. Que parece que va a morir si no me meto, pues voy a sacarlo de la población. Si no, pues miro a lo que pasa. ¿Y qué pasa? Es que nunca tienen gusanos, nunca tienen pus. Se cura más rápido que se cura con un veterinario. Los veterinarios son asustados con las fotos de secuencias que son súper sanos. Sí, no son alimentados, no son desparasitados, No. Sobreviven el frío y también es una zona en la cual actualmente han desaparecido los grandes depredadores. Es muy posible que vuelva pronto el lobo porque tenemos sierra de agredos aquí a tiro de piedra, pero sí hemos comprobado que muchas razas que comparten una genealogía muy similar al potócano, como es el caso del asturcón o del garrano gallego, sí conviven con los caballos y tienen todavía un comportamiento con el lobo, que les permite sobrevivir, ¿no? a los depredadores. Sí, el problema normalmente es que en estas poblaciones como el gallego, el cajano, el osorcón, tienen un semental para 20 yeguas y él los mantiene preñadas, sí, pero no es normal. El papel, el rol del semental es proteger, es ser guardaespaldas, está mirando todo rato. Y no puede hacerlo con 20 yeguas y 20 potros y 10 jóvenes de un año. Es que es demasiado. Ahora no lo hace, normalmente van como 7 yeguas con él y luego ellos van solos. Si se puso más sementales tendrán más posibilidad, pero pierden bastante potros por eso. Y yo no sé cuánto cambiaría. Pero claro, porque la gente normalmente tiene caballos para hacer dinero. Ahora no quieren tener más sementales que lo necesario. Segundo, porque creen que los sementales van a pelear. Y yo aquí en este pequeño espacio tengo 55, más o menos, nunca estoy demasiado cierto, pero por 55 ejemplares y tengo 11 sementales. Y pelear, nada. Sí, una de las cosas que han puesto de relieve tu trabajo es que ha desafiado esa concepción clásica que había a la hora de concebir el comportamiento de los caballos, que se consideraban una especie muy dominante, competitiva, ¿no? Tú has podido demostrar que realmente lo que prima es una cooperación interna entre las bandas de caballos y una organización contra los depredadores, en todo caso, una estructura social cooperativa, ¿no? Cuéntanos Es más bien
en paz es anárquico, es que cada uno tiene sus responsabilidades que lo asume él, nadie le dice tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, esto es, o si no, no se reproduce, o si muere, pero asumen su responsabilidad, el semental así, la yegua así, el potrito así, ¿no? Y su cosa es más bien, vivimos en paz, porque solo con paz que tú puedes notar cuando viene a por ti. Es que muchísimo de la psicología básica del caballo es ¿qué hago cuando viene a por mí? En el libro hablas de que los caballos, por ejemplo, cuando están en huida, cada uno de ellos está buscando simplemente ponerse en el centro de la manada, ¿no? Y en esa búsqueda individual de cada uno de ellos, ponerse en el centro de la manada a salvo, se forma una coordinación, ¿no? Una especie de... No es ponerse en el centro, es simplemente hacer lo que están haciendo los demás. Esto es otra gente que han dicho que quieren todos ponerse en el centro porque les parece lógico. Yo nunca he dicho esto porque no lo he visto. Porque yo digo lo que he visto. Y fue por haber estas estampidas en Venezuela donde tienes bandas separadas y uno se asusta y se va. Y los otros se asustan al verles y se juntan todos hasta que toda la población, 140 caballos, estaban en una estampida juntos. Y esto es donde ves que no quieren ser individuos, quieren disolver su unidad en la unidad de la banda, y la banda quiere disolver su unidad en lo de la manada. Y al final, si había vacas allí también, que a veces había, las vacas también se unen con las vacas, como no miras a mí, que yo no existo, yo estoy disuelto en toda esta masa, ¿no? Que es muy el animal de presa, y esto es donde no los entendimos muy bien, ¿no? Porque son tan egocéntricos. Es interesante, ¿no? Que esa cooperación interespecífica con las vacas, que también es otra de las razas que han sufrido un proceso de domesticación, y algunas de ellas pues tienen unas características potenciales también para ese asilvestramiento. Tú me has dicho que sí. Algunas de ellas también, ¿verdad? Muy especialmente aquí en la península ibérica. Sí. ¿Conoces la tudanca, que es una vaca que me encanta a verla? Esta es una vaca de verdad. Estás viendo algo que se diferencia lo suficiente de la idea tradicional que tienes de una vaca como para que pienses que es más bien un animal salvaje que... Porque finalmente son animales que se han utilizado para la carne o a veces para animales de tracción, pero no son animales que se han utilizado, por ejemplo, como las vacas lecheras, ¿no? Para una producción muy intensiva siempre han estado muy apegados al medio, no han sufrido esa forma de domesticación tan desligada, ¿no? Sí, porque vivían en un entorno que no es domesticable. El entorno mismo no es domesticable. Uh-huh. Es que no llegas ahí con camiones de cemento para hacer naves de cemento y camiones de pienso. Uh-huh. Ahora, ¿qué hay? Es que tienes que tener una vaca que va a sobrevivir aquí. O dejar el entorno como es. Pero si quieres aprovechar un poco del entorno, tienes que ir amansando un poco lo que hay.
Bueno, lo que yo he visto en el Potioka, en el proceso de domesticación, primeramente hay una selección bestial de individuos que no aguantan el estrés, porque es sacarle de su entorno natural y ponerle en un entorno completamente antinatural. Ahora, cursos la población en mitad, porque mitad de ellos se mueren del estrés, nada más. Y luego, por eso, aparte de otras cosas, los zoológicos quieren animales que nacieron en zoológicos, no que han capturado, porque la pérdida es enorme, enorme. Y no se admite al público, pero ellos saben y no lo quieren, claro, ¿no? Y la segunda cosa es que eliminas animales que su tendencia es defenderse fuerte. Y lo que me sorprendía del Potioka, no los míos, sino trabajando con aquellos que tienen en País Vasco y intentando amansándoles y ramaleándoles, este tipo de cosas, enseñando a los ganaderos cómo hacer esto en una manera menos bruta. Lo que me sorprendía fue el número de ellos a unidad tierno, que después de una experiencia de vivo en el monte y viene la gente con los palos y gritos y Land Rovers y esto, acabo en este corral y hay palos y tal, y acabo en el remolque, y todo esto asociado con la persona que con 8 meses de vida giran y dicen, te mato, y la cosa es así de grande, es que es nada, y dice, pero por favor, es que tengo, no, te mato. Y caballos domésticos, de verdad, de razas verdaderamente domésticos, no hacen esto, porque se ha seleccionado aquel que se acobarda. Claro. Si hace esto con 8 meses, ¿qué hace con 3 años, claro, con 5 años? Claro. La selección humana durante miles de años que lleva de proceso de domesticación en caballo, ha seleccionado los ejemplares dóciles, los que no se enfrentaban, y por eso estas características en el comportamiento de razas como el Potioka te hacen ver que no son razas domésticas más. Hay algo distinto en estas razas de caballos que hemos hablado, que les permiten sobrevivir a los lobos, sobrevivir al invierno, sobrevivir a los parásitos, todo lo que hemos dicho. Antes comentabas... Yo no he encontrado ni el gallego ni el astracón lo mismo. ¿No? No, el Potioka es que yo he trabajado con muchas razas, pero igual no en una manera científica, con 1000 ejemplares de esta raza, 1000 ejemplares de esta raza, 1000 ejemplares de esta, pero desde el inicio de conocer el Potioka, que no fue como son los míos, fueron aquellos en País Vasco que mantienen en el monte para limpiar el monte, para las vacas, ¿no? Para comer plantas que las vacas no comen y ir sobreviviendo. Uh-huh. Cuando estaba tratando con es que esto es como yo considero normal, pero esto no, esto tiene otro ojo, es que tienes otro bicho. Y yo creo que es esta parte que normalmente se elimina tanto en la domesticación. Y hablando con fue interesante hablando con los viejos, porque alguien me dijo, pero básicamente han vivido con la gente mínimo
4.000 años, 5.000 años, ¿cómo no está domesticado? Yo creo que es el uso que hacen los vascos de ellos, que es de tenerlos en el monte medio muertos de hambre para que comen, para que limpian el monte o limpian el bosque. Y claro que seleccionan los sementales, claro que dicen que no podemos tener miles de sementales, ahora solo algunos. ¿Cómo lo hacen? Es aquel que te enfrenta. Dicen, va a sobrevivir. Ahora, inconscientemente, están seleccionando exactamente la parte que normalmente se pierde en la domesticación. Es una risa. Sí, es como Está buenísimo. Han potenciado esa bravura en lugar de, Sí. potenciar la cobardía, ¿no? Sí. O sea, que ha sido una simbiosis, más que el uso de estas razas ha sido una simbiosis, más que una domesticación puramente instrumental, diríamos, ¿no? Sí. Y yo te pregunto, Lucy, si tú no Pero interfieres... eso no necesariamente quiere decir que cuando viene el lobo van a saber qué hacer. Yo creo que sí, pero... Muchos caen, ¿no? Es normal, porque tiene que haber también un equilibrio y el depredador hace su función. Hay una tesis doctoral de una chica que habla de la relación entre el caballo, el garrano gallego y el lobo ibérico. Laura Lagos, ¿no? Laura Lagos, efectivamente. Y demuestra que un tanto por ciento, no sé si era un 20 largos, 30% de la dieta de los lobos está compuesta por el caballo. Aún así, los caballos garranos sobreviven a los lobos, es decir, la tasa de la natalidad supera y la supervivencia supera la depredación. Y entonces pues se alcanza un equilibrio. Hay muchos peros en esto. Es que no tienen el número de sementales que deben tener. ¿Tú piensas? Hablan del caballo allí en Galicia como viviendo natural. No es que no tiene el número de sementales necesarios. Y lo que yo vi, sobre todo en Venezuela, donde convivieron con puma, ¿Y jaguar? es que el semental, ¿sabe? Que nadie ha estudiado exactamente lo que es el comportamiento de este animal, famosamente animal de presa. Ningún científico se ha puesto a mirar cómo convive con depredadores. Yo soy la única. Y no tenía el aparato ni la capacidad de hacerlo a un nivel... no tenía apoyo ni dinero, pero sí que yo sé de métodos científicos de recoger datos y hacerlo bien y tal, ¿no? Pero soy la única que he preguntado, pero ¿cómo es el comportamiento del caballo cuando de verdad vive como según su evolución? Y luego tenía muchas cosas muy interesantes en la Patagonia, porque allí estudié una población de caballos que originaron solo hace 40 años o tal, de un gran escape de uno de los ranchos que linde a lo que es ahora el Parque Nacional. Pues viene el Parque Nacional, prohíban y estos animales estaban creándose tranquilamente, muy buen pasto, muy buen... ya estaban animales del rancho bien aclimatizados y tal. Y prohíben la matanza del
del puma. Bueno, sigue dando puma un poco, pero no tanto como antes, claro, que no puedes como antes. ¿Y qué ha pasado con ellos? Que parece que no se han... hacen el juntarse a hacer la estampida que hacen también los caballos domésticos, perfectamente. La alerta, la comunicación de alarma, lo hacen perfectamente. Lo que no han redesarrollado es dónde no vamos porque hay puma allí, porque hemos tenido un susto allí. Ujú. Y la última vez que los veo, que es algunos años, estaban disminuyendo porque ningún potro sobrevivió. Entonces, las razas que se han asilvestrado en la Patagonia han sobrevivido hasta la fecha porque el puma estaba muy perseguido, pero no han logrado, una vez se ha protegido el puma, desarrollar estrategias como la que comentas, ¿no? De desplazamiento, que quizás el potoca o el garrano con el lobo sí que han probado en estos ecosistemas. Y yo quería decirte una cosa, es muy curioso que los caballos ferales están en muchas regiones del mundo donde no hay registro fósil del Equus ferus, ¿no? Del antepasado salvaje, Sí. y en Eurasia, ¿no? En esta zona, ¿no? Sí. Que es donde deberíamos de permitir que hubiesen razas silvestres como el potoca, porque el registro fósil además nos dice que es coherente con el ecosistema, no lo permitimos. ¿Tú piensas que el potoca y otras razas deberían de ser consideradas razas salvajes? ¿Tú piensas, como nos has dicho, la estructura social de los potocas que tenemos aquí en este territorio no está intervenida? No les alimentamos, sobreviven el invierno, sobreviven a los parásitos. ¿Crees que están ya en el momento de ser considerados un animal salvaje? ¿Podrían vivir aquí como lo hace un ciervo, un jabalí o cualquier otra Es especie? como viven. Es como viven. Ya lo hacen. Pero como fertilizar razas o desdomesticarles es lo que se han hecho en todo lado del mundo, salvo floresta trópica. Es el único entorno en que el caballo no sobrevive si lo sueltas. Y no es como... hay una fantasía ahora mismo que el caballo se ofreció para domesticación como el perro. ¿Qué va? El momento que sueltas un caballo, se va. Y no quiere volver. No están allí a la puerta de la rancha diciendo déjanos entrar, como los perros abandonados, que llegan a mi finca a tope y a muchas otras fincas a tope también. ¿Ya? Es que no quieren estar abandonados. El caballo, déjame en paz, por amor de Dios. Entonces, porque yo puedo hacerlo. Entonces, Lucy, ¿a ti te gustaría que ciertas razas de caballos tuviesen un estatuto jurídico distinto? Que se pudiese concebir legalmente que en un parque natural o en un parque nacional, al igual que hay ciervos que no pertenecen a nadie, hay jabalíes, hay otra serie de especies de herbívoros de gran tamaño, hubiese también caballos como este, como el potoca, como el garrano? Yo personalmente pienso que esta sería una gran forma de blindar, de asegurar la supervivencia de la especie en el largo plazo. Es decir, si logramos identificar que el caballo de las retuertas de Doñana jurídicamente es una especie salvaje y no puede ser adueñada por nadie, nadie puede adueñarse de esa raza, la supervivencia muy posiblemente está asegurada dentro de estos territorios públicos. ¿O qué piensas? ¿Cuál crees que es la mejor forma de manejar estos animales, estas razas? El problema no es supervivencia, es controlar su expansión. El Mustang, que no es una raza y varía inmensamente desde
desde México hasta Canadá. Invadiría rápidamente todo Norteamérica, claro. Sí, Pero tampoco hay depredadores para ellos, ¿no? No, Donde habitan. no, han matado los depredadores. Ahora no hay control de la y se reproducen mucho demasiado. Y ahora hay fantasías de esto y esto y esto y esto. Pero la verdad es que ¿cómo controlas algo, su expansión? ¿No? Yo tengo en miniatura el problema aquí, que me crece demasiado la población. Ahora, supervivencia no es el problema. Y si quieres soltar caballos de una raza determinada, a ver quién muere, quién vive, quién hace esto, y luego ir después de 50 años y digamos, bueno, este es como ancestral de esa raza, pues hazlo, ¿no? A mí me da igual. Pero tiene que haber algo de pensamiento un poco lógico en esto. Yo pienso, mira, hoy hemos estado viendo en la excursión cómo cómo los caballos estaban ocupando un nicho muy concreto, porque algunos suelos que erosionan herbívoros como la cabra, especialmente porque sobrepastorean ganaderos por aquí, pero incluso también si hubiese una población a lo mejor de cabra montés, son abonados con las heces del caballo, y eso permite que se generen pastos donde, si no fuera por el caballo, se generarían, sobre todo, se haría una mayor densidad de brezal, ¿no? Entonces, las funciones ecológicas positivas para el ecosistema son evidentes, las estás probando tú aquí en este territorio. Aquí, sí, pero yo creo que en esta cosa de rewilding hay mucha gente con sus cabezas un poco en el aire, y que es por eso que no están llegando a mucho. Porque están mezclando ecosistemas completamente distintos, números de caballos completamente distintos. Apenas yo he leído un estudio bastante fuerte diciendo que el caballo feral, donde va, destruye el ecosistema. Y estás hablando de sobrepoblación. Claro, cuando hay una sobrepoblación, el suelo se erosiona como si hay una claro, son famosos por eso, pero lo que yo veo aquí es que impiden erosión. Ahora, depende totalmente de tu clima, las plantas, el ecosistema como es. Y esto sigo diciendo que no es bueno, la verdad es que en el mundo no hay un ecosistema natural. Ya. Ahora, ¿por qué están en estos parques nacionales fingiendo de ser tan purista cuando el tema ya no es? Ya, el mundo está totalmente alterado por el ser humano ya. No quedan espacios. Totalmente. Sabemos aquí en Extremadura que la dehesa, bien manejado, ha producido un ecosistema sostenible, riquísimo, pero natural no lo es. Sí. ¿Ya? Y esto es como un poco un orgullo también, que sea todas las especies que han venido, que han encontrado su sitio en esto, se encajan perfectamente. Y cada uno tiene su sistema, su sitio como en un sistema totalmente natural. Al otro lado tenemos gente. Yo iba a un parque nacional en Australia y dijo que pregunté si podía estudiar el Brumby allí, y ellos encantados que nos dices los resultados luego. Yo vi conejo, liebre, zorro,
corzo, ciervo y un pueblo masivo de esquí dentro de este parque nacional. Yo no vi ni porque estaba en la montaña, en la ¿no? Pero no había mamíferos nativos, pero tenían que matar al caballo. No, y además que esos animales han sido llevados ahí por el ser humano. Sí, sí. En una gestión totalmente irresponsable. Australia Sí. está devastada, sus ecosistemas ya no son... Vamos, no tienen nada de nativos ya, están totalmente... Incluso especies naturalizadas como el dingo, bien sabemos que no son autóctonas, no son originarias de Australia, claro. Pero ¿quién está originarios de dónde? Ya. Ahora hay toda esta de inmigración, siempre nos hemos movido, porque todo Centro y Sudamérica habla español. Sí, sí, sí. ¿Ya? Claro. ¿Qué tal eso? Sí, al final la historia humana y la historia natural convergen, se unen, y especies como el dingo pues fueron llevadas por el ser humano allí, pero ya están naturalizadas, ya se consideran parte de la fauna australiana y ya es algo que evidentemente no se puede plantear ahora erradicar a los dingos. Los dingos ya son fauna totalmente australiana en ese sentido, ¿no? Pero bueno, Lucy... Esto es distinto del argumento de rewilding. Sí, es distinto. Lo que es de rewilding, como sabes... Hay varias posiciones a este respecto, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Australia, como que hay muchas visiones, ¿no? De rewilding. No hay una única visión, igual que aquí, ¿no? Hay gente que dice, no, hay que traer la fauna que hubo en el Pleistoceno. Hay gente que dice, no, hombre, vamos a contar con la fauna que ha existido hasta el día de hoy, pero en una variedad semisilvestre, como son los potocas, o son que eso es lo que desde mi punto de vista tiene más coherencia, y lo que los ecosistemas prueban que funciona porque forman parte de ellos. Es decir, porque el problema de estos caballos no es que los estemos introduciendo, es que ya están, y que lo que causa un daño al ecosistema es retirarlos. O sea, en el caso de España, ¿no? En muchas ocasiones lo que causa el daño no es introducir al animal, sino retirarlo. El asturcón debe de seguir donde está, el potoca debe de seguir donde está, el garrano también, el caballo de las retuertas, y lo mismo con muchas otras razas, por ejemplo, de vacas, ¿no? Sí. Sí. Pero lo que quieres es encontrar para cada sitio un equilibrio entre las especies que introduces. Lo que pasó aquí en este impiornal en particular fue demasiado cabra. Y nada más. Cabra. Hasta que ha creado esta monocultura de brezo, que es un poco especial de aquí. Ahora, aparentemente alguien estaba diciendo que yo, por falta de estudio que tenía él, estaba arruinando el ecosistema. ¿Cómo puedo arruinar un ecosistema ya arruinado? Totalmente. Totalmente erosionado por las cabras, por el sobrepastoreo, claro. Sí. Estaba perdido este suelo, en todo caso... Y lo que está obvio es que necesitamos un cierto número de cabras, que podía ser, si retiraron las cabras y los cazadores, se podía reemplazar con corzo, porque el corzo y la cabra más o menos comen lo mismo. Es llegar a esta mezcla que aprovecha y no deja ciertas especies de plantas ir completamente locas, ¿ya? Sí. Que mantenemos un ecosistema variado, aunque no sea lo original, ¿no? Pero también, claro, aquí en España es cuestión de incendios. Es como bajamos el nivel de incendios. Por no tener tanto material inflamable en el monte.
Claro, claro. En ese sentido, sobre todo cuando España se estaba quedando despoblada, permitir proyectos como este y sobre todo permitir que en muchos lugares, parques nacionales, etcétera, estas razas que siempre estuvieron sigan estando salvajes, como tú estás probando que se puede, que estas razas no necesitan ser controladas ni intervenidas por el ser humano, pues puede ser muy positivo para el control de los incendios, por todas estas funciones en los ecosistemas que hemos hablado hoy, y por muchas otras razones también que podíamos meter de la conservación de la naturaleza como un valor intrínsecamente positivo en términos morales, en términos desde muchas perspectivas, ¿no? Desde muchas perspectivas. Yo te quería preguntar, Lucy, por tu visión de este proyecto en el largo plazo, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Qué esperas qué ayuda esperas o qué quieres que en el largo plazo sea esto? ¿Cuál es tu objetivo? Tú empezaste aquí para estudiar el comportamiento de los caballos, tu objetivo era conocer cómo se estructura de forma salvaje una manada, tus trabajos son... No, es que ya esto ya está conocido, está bastante estudiado en varios lugares. Lo que yo quería es que la gente con caballos domésticos lo ven. Es una cosa que lo lees, una cosa, es otra cosa vivirlo. Uh-huh. Y yo puedo decir 1000 veces, el semental no es automáticamente agresivo y conflictivo. Y dicen, ay que sí, pero todos los sementales que han visto ellos son así. Uh-huh. Ahora, parece que yo soy la fantasista, uh-huh. Pero ya, cuando ven, y yo, no me crees, ven aquí a ver, sí. Porque mis palabras tienen que ser mejor para la palabra de fulanito que está diciendo esto. Claramente que los sementales criados en cautividad, porque están sometidos a estrés, son más propensos a la agresividad. Más propensos, es que les pone completamente locos. Claro. Sin embargo, los sementales criados en libertad no desarrollan ese tipo de conductas. No. Y esa ha sido una de tus principales contribuciones. Uno y otros, es que la gente de repente se dan cuenta que rígidos que son sus caballos, que no tienen ningún lo que se llama agencia, no pueden escoger qué hacer, ningún momento de su vida. Tú vives ahí con donde yo digo, a lo mejor en un espacio no tan pequeño, pero donde te digo, con quién te digo, comiendo la comida que te digo, a los momentos que te digo, y cuando yo te monto, te mueves en esta manera, como te digo, dónde y cómo. No hay ningún momento de, eso para mí, ¿ya? Sí. Ningún. Y esto simplemente los mata mentalmente, claro. Que la gente está andando con bobos. Sí. Y cuando ven esto, el impacto, es casi difícil de describir, pero la gente con algo de percepción lo ven y me vienen el segundo día y dicen, es que no quiero que alguien me escuche diciendo eso, pero Lucy, ¿qué hacemos con caballos? Y yo, ¿qué quieres decir que hacemos? Porque no son así, dicen, no son así, estos son diferentes. Uh-huh. Y a veces piensan que es la raza, pero otros, no, es simplemente cómo están viviendo, porque están viviendo una vida, como dicen internamente ahora mismo, una vida digna, una vida que están usando físicamente, mentalmente, emocionalmente, en comunicación, en cómo es su herencia. Como su acervo genético, su condición. Sí. Su condición. Sí. Yo creo que los seres humanos sucede exactamente igual. Creo que los entornos estresantes que hemos creado, ¿no?
en el proceso de civilización, que tiene cosas muy positivas, también favorecen en muchos sentidos que acudamos a estas conductas a veces, ¿no? Agresivas, etcétera, ¿no? Y que quizá acercándonos a veces más a la naturaleza y teniendo una vida más tranquila, etcétera, ¿no? Más ligada al entorno que te rodea, a las personas que te rodean, pues se reduce esa ansiedad y esa agresividad. Pero bueno, esto es una observación muy... Por último, Lucy. Normalmente por estropear el entorno, es que viene mucha gente aquí para desahogarles, sí, tal y tal y tal. ¿Y qué causan? Más erosión, más Sí. que si van... Estaba diciendo a ti antes que durante el confinamiento Sí. yo vi ciervo cada día. Suelta la gente y no hay. Estaba aquí, sentado aquí un día y 4 cursos pasan por allí. Porque la gente estaba encerrada. Sí, es la ecología del miedo, que ya es algo totalmente aceptado, ¿no? En la ecología, y que sabemos perfectamente que el ser humano es un agente estresante en el medio que altera totalmente la conducta de los animales salvajes, y la pandemia ha sido un buen experimento, ya no solo sociológico, sino también ecológico, en ese sentido, de ver cómo los ecosistemas, como en este caso, se han visto Sí. momentáneamente transformados. Alguien me envió un vídeo hecho en un pequeño pueblo en Cataluña. Una línea de ciervos pasando en el medio, a mediodía, Sí. en el pueblo. Es increíble. Bueno, entonces, Lucy, cuéntanos, si quieres, si no en otra ocasión y de otra forma o como se dé. ¿Qué Tú quieres estabas diciendo que cómo veo esto el andando. futuro de este lugar, sí. Lo que yo quiero es que esto continúe ser para gente normal un sitio donde pueden venir e informarse y aprender. Que sea un sitio también que nosotros que estamos más permanentemente aquí podemos hacer como estudios pilotos, que igual no vamos a llegar al nivel increíble que necesitas ahora para publicar científicamente, pero bastante para decir, hoy tengo una buena pregunta aquí, ¿por qué alguien no lo mira? ¿Ya? Que estamos también, podemos recibir científicos que quieren hacer una cosa por sí mismo. Mayormente el estudio del comportamiento, pero a la vez un estudio bueno exactamente lo que están haciendo los pochocos aquí. Y si tenemos algunas cabras tomando esto en cuenta, si no tenemos algunas cabras tomando esto en cuenta, simplemente para ver. Es que no podemos lanzarnos a estas ideas maravillosas que vamos a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí, y esto por la romanza de llamarlo rewilding, va a funcionar. Es que no hay necesita un montón más investigación y de entornos distintos y animales distintos que yo veo. Pero también veo que desde ese punto de vista el pochoca es un candidato para hacerlo porque es extraordinariamente versátil. Capaz, el caballo en general lo es, pero el pochoca más que todos. Yo tengo gran fe en su habilidad de adaptarse a unos entornos distintos. La verdad es que tengo sospecho que hay sangre de pochoca en muchos sitios que la gente nunca la han mirado. Porque los vascos
no son de mucha boca, ¿sabes? No van trompetando sus cosas en todo lado. Fueron de la ballena, como sabes. Sí. Iban en todo lado del mundo buscando la ballena. Sí, sí, sí. Con barcos bastante grandes para volver con cascos de partes de ballena y aceite de ballena y tal, y no me diga que no había sitio para 6 potocas allí. Sí, sí, es posible que otras razas que ferales que hay por el mundo tengan genética, ¿no? Es posible. Eso sería todo muy interesante de muy investigar. interesante. Yo creo que este proyecto debe de continuar y debe de encontrar fondos y personal para poder realizarse. La verdad es que estoy encantado, Lucy, del paseo que nos hemos dado, de todo lo que me has enseñado hoy y de esta entrevista. Y nada, espero que nos volvamos a ver pronto y que la cosa haya ido mejor. Bien, gracias. A ti. Es muy curioso la posición del caballo también. En la etología, Sí. no fue hasta 72 que salió el primer estudio sobre el comportamiento de los caballos, porque lo consideraron domésticos y que no se podía estudiar el comportamiento del animal doméstico porque estaba alterado comparado al salvaje. Ahora, se sabía mucho más del comportamiento de leones en el Serengeti que de caballos. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo.